Bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José Arajeda y estamos aquí en este segmento podcast o espacio llamado En el nombre de Jesús. ¿Cuál es nuestro motivo? Nuestro motivo es prácticamente orar en el nombre de Jesús, ya que al orar en el nombre de Jesús vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y orar en el nombre de Jesús, entendamos que significa orar en la palabra de Dios, también significa orar en paz, en justicia, en amor, en gracia, en sabiduría, etcétera, para estar habitando con Dios Padre. Eh, Hoy, el día de hoy, vamos a tocar, pues, bueno, ya hemos venido tocando el tema de lo que representa la oración en el aspecto de orar por la armadura de Dios. Hemos tenido varias oraciones respecto a esto. Vamos a continuar hoy con lo que es tomando la espada del Espíritu, que prácticamente es una de las últimas cosas que vamos a orar. Ay. Entonces, orando para tomar la espada del Espíritu. Perdón, aquí me comí el título, bueno, orando para tomar la espada del Espíritu. Entonces vamos a orar conforme a esto, esperando que Dios nos guíe, nos ayude en este fluir y entender. Entonces vamos a orar para que Dios nos vaya guiando ahorita para iniciar esto en el nombre de Jesús. Bueno, Padre, bendito en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de oración, con la necesidad de estar en tu palabra, en tu verdad, en tu justicia. Ayúdanos, por favor, Padre bendito y eterno, para poder buscarte en esta comunión y oración. Damos las gracias para las personas que nos oyen, Padre. Ayúdanos para comentar, fluir y andar en tu palabra y en tu verdad. Guíanos cada día para buscarte con toda sinceridad y gozo. Ayúdanos, por favor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, vamos entonces a iniciar, vamos a orar, como ya mencionamos. Bueno, para los que no conocen cómo hacemos esto, lo que hacemos primeramente es hablar, comentar acerca de un versículo con el objetivo de estar todos en un mismo sentir, también para brindar como, por así decir, un recurso que es la misma Biblia y que luego todos juntos podamos orar basado en lo que acabamos de leer o en lo que acabamos de transmitir o enseñar o exhortar para que andemos. La idea es buscar un mismo sentir y también la provisión de la misma palabra para poder orar en el nombre de Jesús. Ahora veamos lo siguiente, orando para tomar la espada del Espíritu. Eso es Efesios 6:17 y dice lo siguiente, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y hemos hablado de acerca de las armas que Dios da. Prácticamente la arma ofensiva que se muestra aquí es prácticamente la palabra de Dios. La mayoría de las otras armaduras son defensivas, como lo es el yelmo, por ejemplo, el yelmo de la salvación, como lo es el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de justicia, todos muestran algo defensivo. Aunque, pues, por supuesto, la espada de alguna manera también se puede manifestar de una manera defensiva, pero también en este caso es primordialmente ofensiva. Entonces, vamos a ver esto, vamos también a ver el versículo ahorita, que es Efesios 6:11 al 13, donde especifica el por qué tomar la armadura. Y dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es bien importante porque aquí vemos el para qué y por qué del uso de la armadura de Dios. Y una de las cosas dice de que porque van a venir ataques y acechanzas del enemigo contra nosotros y por consecuencia de esto, si nosotros tenemos la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes en esta lucha espiritual y esta guerra espiritual. Luego que nos dice el para qué, nos dice por qué. Y dice que nuestra lucha, esta que tenemos, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernados de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siguiente, dice
Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Entonces viene el apóstol Pablo y da el para qué y por qué de hacerlo, y dice que la conclusión de esos versículos es: tomen toda la armadura de Dios. Ojo, tomen toda la armadura, no parte de la armadura, toda la armadura. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del malo, y no solo estar firmes contra sus acechanzas, sino que cuando venga el día malo resistir, y cuando termine esta guerra, esta lucha, permanecer firmes. Ahora, hay algo bien importante a tomar y mencionar acá, conforme a estas acechanzas, y es el hecho de que cuando hablamos de una guerra, o a veces se habla, hace mención a veces de este versículo, tenemos que entender diferentes sentidos de una guerra o en diferentes aspectos. Una de ellas es aquello invisible que no veo y que se está dando en ese momento, que puede ser un pensamiento de iniquidad, un pensamiento de mentira, etcétera, lo que yo puedo percibir, lo que realmente el choque de que un espíritu inmundo puede usar a alguien para influenciar algo malo en mí, puede ser que es tan simple como alguien sube una camioneta, un bus que va al trabajo y el chofer de repente pone una de sus canciones medias, eh, bueno, que no son de creyentes, sino está recibiendo la administración. Puede ser de que alguien vaya en un carro y de repente alguien se le atraviesa y le comienza a pitar y lo insulte. Esos son niveles de guerra espiritual. También se da cuando alguien también predica y también se dan otras situaciones. Independientemente, hay seres espirituales de maldad que están gobernando e imperando sobre todo el dominio de este mundo. Eso lo habla Efesios capítulo 2, cuando dice que el príncipe de la potestad del aire gobierna, opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces debemos buscar cada día entender de que hay una guerra espiritual y que por eso es necesario en este caso la espada del espíritu, ya como también las otras armas que son defensivas para protección. Esta también es de ataque. Y dice que es, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, entonces aquí habla de que hay una palabra del espíritu que le pertenece a Dios, que nos la dan para que nosotros la utilicemos. Y dice que es la palabra de Dios. Ahora, eso es bien importante porque recordemos de que nuestro mayor ejemplo que aparece en toda la Biblia acerca de cómo se utilizan las cosas es el mismo Jesucristo. Y esto lo vemos en la Biblia cuando fue tentado Jesús, que tal vez puede ser una de las maneras más claras que hemos visto, cómo Jesús siempre se protege en esta guerra de tentaciones que el enemigo le da, y Jesucristo siempre contestó con la palabra. En las tentaciones que Jesús le dan, una de ellas es, si tú eres hijo de Dios, comete esas piedras en pan. Lo que Jesús le dice es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es una declaración de la palabra de Dios, que prácticamente cuando fue tentado, Jesús lo que hace es decir la palabra escrita, que es la palabra de Dios de ataque para confrontar al enemigo. También segundo, vemos cómo Jesús le dicen también acerca de un versículo bíblico que le dice: échate de aquí abajo, y también el enemigo usa la palabra de Dios, pero con un par de cosas quitadas, porque, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará, o escrito está que a sus ángeles mandará para que te guarden. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. También el otro pasaje, cuando le tientan a Jesús, le dicen prácticamente, le dice: te daré todo esto si postrado me adorares. Jesús vuelve a resaltar, la misma escritura le dice: solo escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? Con la palabra del Espíritu, esta espada que nos va a servir en esta batalla continua. No esperemos necesariamente que se nos aparezca un demonio, un espíritu, para nosotros contrarrestar las cosas, sino que quiere dar a entender la Biblia de que van a venir muchas situaciones o acontecimientos en nuestra vida que es necesario que nosotros declaremos esa palabra. Esta palabra es, bueno, creo que no la coloqué aquí por muchas cosas, pero la palabra que dice aquí palabra, esta palabra es una palabra rema, y la palabra rema habla de declaración. Yo no sé qué conocimiento ustedes tengan de la palabra rema. Yo tengo el conocimiento de la palabra rema como una palabra de juicio y de declaración. Está la palabra logos y está la palabra rema.
en el griego para utilizar la palabra. Muchos dicen que la palabra logos es una palabra muerta, pero la Biblia habla que dice que la espada de Dios es como espada de dos filos que traspasa las coyunturas y los tuétanos y que es una palabra viva. La palabra que aparece en ese versículo es la palabra logos. Es decir, que la palabra logos es una palabra viva de parte de Dios. También ese logos aparece en Juan 1:1, es decir, que logos también es una palabra viva. También rema es una palabra viva. Aquí habla del rema de Dios, es decir, la palabra rema de Dios, que es una palabra de declaración. Regularmente la palabra logos va enfocada a instrucción y la palabra rema va enfocada a declaración profética, declaración como tal. Y es una palabra usada para mí, también es utilizada para declaración de juicios. Cuando buscamos esa palabra, logos y remas en la Biblia, nos vamos a dar cuenta cuando examinamos cada vez que Jesús la menciona, porque tanto Jesús como otras personas mencionaron la palabra logos y también la palabra rema. Entonces, en especialmente está hablando de la palabra rema. Entonces quiere decir aquí que utilicemos el rema de Dios y no el logo de Dios para la guerra espiritual. Es decir, que el logo de Dios es para instrucción, para una forma de vida que yo tengo que adquirir. Pero la palabra rema es una palabra de juicio, de declaración, de confrontación. Entonces, yo tengo que aprender a usar el rema de Dios, la palabra que Dios me puso a mí de juicio, de declaración, de lo que hizo Jesús prácticamente con Satanás fue eso, utilizar una palabra rema. Él vivía el logos, es decir, de que él le dijo, mira, solo al Señor tu Dios adorarás y solo al Rey servirás, porque era una instrucción, era un logos, en el sentido de decir, mira, yo estoy adorando a Cristo. La instrucción es adoren a Dios Padre. Pero cuando viene Satanás y se le muestra, le dice, mira, es, todo esto te daré si postrado me adorares. Él tenía logos y el logos era, mira, hay que adorar solo a Dios. Pero como él ya vivía logos, él ya lo había transformado, él ya lo había vivido, él en ese momento lo cambia y le declara un rema, es decir, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí declaró la palabra, ahí le estableció un juicio al enemigo diciendo, mira, saliste de la instrucción. Entonces ahí está declarando un rema. Ojo con esto, que el logos no es palabra muerta, el logos es palabra viva de parte de Dios. Hay un logos que es de tinieblas y hay un logos que es de Dios. El logos que es de Dios no es muerto. Por el mismo versículo que ya mencioné que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra que hablan ahí es la palabra logos. Es decir, que el logo de Dios es vivo y es eficaz. Ahora, como resaltando esto, entonces tenemos una guerra espiritual contra el enemigo, que una de las cosas que nos va a ayudar a hacer es decir la palabra. Cuando hablo de declaración, es algo bien importante que tenemos que resaltar, porque no estoy hablando de una declaración de declaro, decreto y profetizo, sino que estoy hablando de una declaración que es parte de la palabra escrita, como lo habla Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, lo que Dios nos envía es de que cuando acontezca un suceso sobre mi vida, yo lo primero que saque a resaltar es la palabra de Dios. Si, por ejemplo, alguien me va a decir, mira, vos te vas a morir porque te va a dar COVID, ¿me entienden? Entonces la Biblia dice, yo puedo sacar la palabra de Dios, la palabra que aquí habla, la espada del Espíritu, que es, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y voy a glorificar en ese momento a Dios porque estoy declarando una palabra. También si alguien viene y me dice, o me vuelve a repetir lo mismo y dice, bueno, Jehová es mi sanador, Jehová es mi libertador. Y aún así, si en dado caso yo muriere, la Biblia dice que para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, estoy declarando la palabra que me va a defender de esos ataques que me están brindando. Yo voy a atacar de la misma manera con una palabra escrita, porque están tratando de avanzarme a mí juicios de maldición. Yo voy a establecer un juicio de victoria. En este caso, como dijo David, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No dijo, no, no voy a morir, me la voy a pasar jugando todo el día o viendo televisión, sino que el hecho de no morir es porque todavía tengo que cumplir la tarea de proclamar a Cristo en esta tierra. Entonces, por consecuencia, Dios me va a oír y va a decir, es cierto, Él aún necesita proclamar mi evangelio en esta nación. Y también va a servir de que la otra persona pues se va a dar cuenta de que su juicio de maldición no hubo cabida en mí. De igual manera, cuando uno va a mencionar, y es algo bien importante que
esta palabra no es que yo me la saque de la manga, sino que es el Espíritu de Dios que la pone en mí para que yo la diga, la declare, la decrete, profetice, como le quieran llamar. Realmente esto es todo parte de la palabra rema, ya vuelvo a resaltarlo. Para mí, según el conocimiento que yo he visto en la escritura, la palabra rema es una palabra de juicio, es una palabra profética, es una palabra de declaración. La palabra logos es una palabra mayoritariamente usada para instrucción, según lo poco que yo he leído. ¿Puedo estar equivocado? Claro. Entonces, a lo que quiero resaltar es, oremos para poder utilizar la palabra de Dios, es decir, la espada del Espíritu de la manera correcta. Y el otro aspecto es de que la podamos usar conforme Dios lo necesite y Dios lo quiera. No usarla de manera alocada, no usarla de manera desmedida, no usarla de manera de atacar a una persona, literalmente de atacarla, sino que recordemos de que cuando uno predica el evangelio también está en una guerra espiritual, es decir, ahorita que yo estoy hablando con ustedes, enseñando, predicando, como sea, yo estoy viviendo una guerra espiritual que aparentemente no la veamos, por así decirlo, manifestada en el hecho de que las personas me ataquen o me digan algo, pero se está pasando. Hay entes espirituales que a veces me pueden interrumpir cuando yo estoy hablando, me están hablando o me está diciendo, mira, no digas eso, etcétera, o el mismo Dios me va a decir, mira, no decirlo. Yo a uno entra en ese conflicto de, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? ¿Será que me puedo confundir? Etcétera. Hay una guerra que está imperando o simple y sencillamente el hecho de, de no llegar a tiempo a ciertas reuniones. Entonces hay una guerra que se está manifestando, que se está dando y uno la tiene que estar declarando la palabra de que Dios nos va a fortalecer y Dios nos va a brindar la palabra de autoridad para declararla y por consecuencia para vencer esta guerra espiritual. E igual, por ejemplo, eso también se da en el desánimo, es decir, el uso de la palabra de Dios o la espada del espíritu, como vuelvo a resaltar, es una arma de guerra que tenemos que aprender a utilizar. Por ejemplo, cuando yo me levanto de temprano en la mañana, yo tengo desánimo en mi vida, yo tengo que agarrar la espada del espíritu y usarla, no dejar que el enemigo me someta desde temprano en la mañana. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo estuve casi por tal vez un año, 6 meses, me levantaba muy deprimido en la mañana, a pesar de ser creyente, pero por cosas que estaba viviendo eran muy fuertes. Y prácticamente me levantaba como tristeza o me levantaba así como que hoy otro día más, qué feo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que Dios me, ¿cómo se llama? Me incitaba y me colocaba el versículo que decía, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Yo me recuerdo que siempre me venía ese versículo, entonces yo cuando me levantaba ya después, ya de tal vez un par de meses de tener ese versículo, cada vez que me levantaba, abría los ojos, decía, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Si a veces ese no me funcionaba, sacaba el otro versículo que decía, ¿por qué estáis tristes? Porque día santo es este. Id y comed de la grosura de la tierra, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, cada vez que me levantaba con esa depresión o esa tristeza, declaraba esa palabra y decía, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Todos los días, cada día. Hubo un día que me levanté y esa palabra escrita de declaración, por así decirlo, se transformó en una alabanza. Recordemos que la alabanza también es una forma de guerra espiritual, una forma de contrarrestar aspectos de la vida, porque la Biblia dice que Él cambiará el lamento en baile, puso un cántico nuevo en mi boca, alabanza y adoración a nuestro Dios. Y recuerdo que ese versículo Dios me lo cambió a un cántico y prácticamente yo lo comencé a cantar ese versículo. Eh, por ejemplo, la canción decía, o dice así, ¿verdad? Este es el día que tú has hecho, oh Jehová mi Dios, oh Jehová mi Rey. En este día me alegraré, en este día me regocijaré. Este es el día que tú has hecho, oh Jehová. Entonces, después me levantaba no solo con el versículo, sino también con el cántico, es decir, lo comenzaba a cantar. Y es un cántico que precisamente Dios me lo otorgó. A lo que voy con esto es que hay una guerra espiritual que estamos viviendo, que a veces pensamos que únicamente es al predicar o únicamente es al hablarle a alguien de Cristo, pero simple y sencillamente no es así. Es desde que yo me levanto porque la idea de que
le busque a Dios es de que yo sea como Jesús. Ese es mi principal objetivo, ser como Jesús. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que yo no sea como Jesús. A consecuencia, yo ser como Jesús no significa que yo levante muertos, predique el evangelio, sino que a la idea de ser como Jesús, que yo sea manso y humilde de corazón, tenga compasión, etcétera, y que todo eso va a provocar que yo termine predicando el evangelio. Porque Jesús hacía sanaba, resucitaba muertos, predicaba porque él tenía compasión. La Biblia dice que por la compasión que él tuvo, predicó, por la compasión que él tuvo, enseñó, por la compasión que él tuvo, resucitó un muerto, por la compasión que él tuvo, él sanó. Entonces, la idea de ser como Jesús es que me va a llevar, y no solo eso, sino a buscar ser crucificado juntamente con Cristo. Entonces, el enemigo va a provocar que yo no sea como Jesús, porque también el enemigo quiso ser como Jesús y no pudo, pero que por lo que él quería era destronar a Jehová, a Jesucristo, perdón. Entonces, como él no pudo, y a nosotros él, él se quería sentar en un lugar como el trono de Dios. ¿Y cómo es eso que a nosotros el galardón que nos dan es que estemos sentados a la diestra de Jesucristo? Ese es nuestro galardón, es decir, no, a nosotros como creación nos están dando la oportunidad de tener lo que Satanás quería robar. Entonces es un gran choque para las tinieblas este concepto y por eso nos odia de alguna manera y nosotros tenemos que entender que tenemos que utilizar la espada del Espíritu. En cualquier caso de nuestras vidas, aprender a usar la espada, como ya hemos hablado de practicar, como ya mencionamos cuando pasó con David y Saúl, que Saúl le dio la armadura a David y David dijo, no puedo porque no lo he practicado. Entonces nosotros tenemos que aprender a practicar el uso de la armadura de Dios. En este caso ya hablamos del yelmo, de la coraza de justicia, del calzado prestado al Evangelio de la paz. Y en este caso igual la espada del Espíritu. Tenemos que aprender a saber cómo y cuándo usar la espada del Espíritu. Y asimismo Dios nos va a ayudar a usarla. Dios nos va a decir, mira Señor, ¿qué versículo uso en esta ocasión? Y uno va a declarar ese versículo. Por ejemplo, pongamos que no tengo yo nada que comer, no tengo nada que vestir, inclusive, por ejemplo, puedo tener yo ropa vieja y uno dice no tengo ropa y uno quisiera comprar ropa, no es que tengo que ir a un nuevo trabajo y necesito un traje, necesito esto, o también no tiene uno para la deuda. Entonces, hay un versículo que dice, ¿por qué os afanáis con el comer? ¿Por qué os afanáis con qué habéis de vestir? ¿Acaso no Dios eh, si Dios viste a las aves del cielo, perdón, da comida a las aves del cielo, si viste a la flor del campo, ¿cuánto no hará más con vosotros, que sois hijos de Dios? ¿Por qué os afanáis? Si yo también estoy preocupado, por ejemplo, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estoy preocupado por tal cosa, uno saca la espada. Es decir, como cuando uno la tuviera metida prácticamente esa espada en el cinto, es decir, en el cinturón. Cuando uno saca la espada es como que uno dijera, saca uno la espada, saca la Biblia, saca la espada y dice, eh, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces, lo que uno hizo fue sacar la espada. Otra manera de sacar la espada es, por ejemplo, cuando de repente uno comienza a pensar cosas de, no, ¿qué va a pasar con esto del COVID? ¿Qué no vamos a tener para comer? ¿Qué no sé? Y comienza uno a armar un montón de cosas. Uno tiene que desenvainar la espada y sacarla y decir, y como, por así decirlo, pegar, y uno podrá decir, eh, por lo demás, hermanos, en esto pensad, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Y así sucesivamente sobre cualquier cosa, no únicamente pensar la palabra, sino sacar la palabra, decirla con nuestra boca, porque es una declaración, es una palabra remas, hay que decirlo, hay que declararlo, hay que usarlo, hay que proclamarlo en mi forma de vida diaria. Es una manera de contrarrestar aspectos de tinieblas. El ejemplo el que he visto más claro de esto es el que aparece en Génesis capítulo 1. La Biblia dice que en Génesis capítulo 1 Dios dijo, sea la luz. Es decir, Jesús no pensó sea la luz. Jesús no movió sus manos para que sea la luz. Jesús dijo sea la luz. Es decir, cuando él declaró la palabra, se produjo la luz. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios es luz, porque es una lámpara. Entonces, si la palabra de Dios es luz, yo tengo que sacar esa luz, porque en ese momento cuando Jesús dijo sea la luz es porque había tinieblas. Es decir, las situaciones son las tinieblas, los ataques del enemigo son las tinieblas que están imperando inclusive en mi vida, pero yo tengo que aprender a sacar la palabra. Es decir, todos están preocupados, afanados, etcétera, etcétera, todo está en tinieblas. Yo tengo que sacar la palabra en ese momento y tengo que decir sea la luz.
No voy a decir necesariamente sea la luz por todos lados, sino que voy a decir, ok, por nada estéis afanosos. Jóvenes, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios. En ese momento, todo está en afán, todo está en tinieblas, pero yo saqué la luz. ¿La luz qué es? La palabra de Dios, es la espada del Espíritu. ¿Y qué digo? Por nada estén afanosos. Y disparo la palabra, ¿para qué? Para que se convierta ahora toda esa tiniebla en luz. Es el mayor ejemplo que yo he visto acerca del sacar la espada, el que la palabra es luz, lo que es Génesis 1, Génesis capítulo 1, que Jesús dijo, perdón, que Dios Padre dijo, sea la luz. Entonces saquemos nuestra espada del Espíritu y a lo que quiero con todo esto es, oremos por esto. Oremos para aprender a usar la espada, oremos para pedir dirección para saber cuándo usar la espada, oremos para que Dios nos dé los versículos específicos en cada momento de nuestras vidas para poder usar la espada. Y cuarto es, oremos para tener la libertad de expresar esta palabra de Dios. Entonces, ya basado en esto, vamos a orar para que Dios nos ayude en esta situación y por nosotros poder usar la palabra del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Padre amado y bendito, para que podamos expresar la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, y asimismo todos, ¿verdad, Jehová, una voz podamos disponernos a expresar la palabra y declarar tu palabra en esta guerra y lucha espiritual. Te pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a poder a aprender a entrar en esta guerra y también saber cuándo entrar, cómo usar la palabra del Espíritu y saber cómo atacar con esa espada del Espíritu. Pero sobre todo, como tu palabra dice, amado mío, que tome la espada del Espíritu, que yo reciba tu palabra del Espíritu. Así que ayúdanos a no tomar nuestra propia sabiduría, a no tomar nuestro propio consejo, sino a tomar tu espada, tomarla, agarrarla, recibirla, porque tú nos estás dando la herramienta necesaria para aprender a atacar en esta guerra espiritual, porque el enemigo va a venir también con su propia espada, que va a ser su falsedad, su engaño, su mentira, pero yo tengo que aprender a tomar tu verdad, tu espada, que es una verdad, y aprender a usarla así como Jesús la usó, así como él sobre todas las cosas imperó con la espada del Espíritu, que tenemos muchos ejemplos de ello a través de la vida de Jesús. Así, Padre bendito, necesitamos aprender a usar la espada del Espíritu con gran gozo, con la espada del Espíritu en cada momento. Si yo me levanto triste, tengo que sacar la espada del Espíritu y declarar tu palabra. Y declaramos hoy que este es el día que has hecho tú, Jehová. Me gozaré y me alegraré en ti. También, Padre, que si igual sigue imperando la tristeza, también tu palabra dice de que día santo es este, que yo debo gozarme porque tu gozo es mi fortaleza. Y si el enemigo sigue, Padre, tengo que seguir sacando la espada. Y la espada dice también que tú cambiarás el lamento en baile, la tristeza en alegría. Y vuelvo a sacar la espada que tu palabra dice, que un momento vendrá el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. Y sigo sacando la espada que dice, Padre bendito, que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero pronto vendrá con alegría trayendo sus gavillas. Tenemos en ti, Padre bendito, la mayor arma espiritual que es tu palabra y que tenemos que aprender a sacar, a desenvainar y también a declarar la palabra. ¿Por qué? Porque es una declaración, una palabra rema, no una palabra de instrucción, es una palabra de declaración profética, de juicio y demás, y podemos declarar si alguien ya nos ha dicho si tenemos alguna enfermedad de COVID o demás, vamos a declarar que diremos no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. También podemos declarar que no entraremos en apostasía, porque es una muerte espiritual, y declarar la palabra que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué? Porque tú necesitas que yo no muera. ¿Por qué? Porque tú necesitas que yo proclame la palabra. Y si en dado caso de morir por alguna razón, también sé de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tu palabra dice, Padre, que tú eres nuestro Dios y nuestra salvación, de que inclusive si aún así tú necesitas que muramos, no vamos a tener miedo, porque tu palabra dice de que vamos a tener una ganancia en ti. Así que hoy, Padre, ayúdanos por favor a saber qué versículos indicados vas a brindarle a cada uno de nosotros para aprendérnoslo y para poder utilizarlos en esta guerra espiritual. Te lo pedimos, amado mío, ayúdanos por favor, papito lindo,
para poder ser valientes en esta guerra y poder asimismo vivir eternamente por ti y para ti, Jesucristo, amado y bendito. Rogamos hoy, Rey de Gloria, Rey de Salvación, ayúdanos por favor a entrarnos en tu verdad, en tu justicia, en tu fidelidad y en tu benignidad. Suplicamos hoy, Padre bendito y amado Salvador, que nos ayudes a todos a entregarnos a ti, al uso de la espada, al aprender tu espada, a practicar tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Ya lo hemos visto, tú nos has enseñado, Padre, que tenemos que aprender a practicar, andar con la armadura, como lo que dijo David. No he aprendido a andar con ella, no he practicado. Y por eso él hizo nada más uso de una honda, porque no tenía toda la armadura, pero utilizó algo que era la honda, que también es una parte de una arma espiritual, y también la piedra. Pero también él después hizo uso de una armadura para pelear guerras y batallas que eran de confrontaciones generales. Así que hoy, amado Cordero, te pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús que armes a tus hijos con esta armadura tuya, que digas y bendigas a cada uno con tu bendita armadura, Padre, y que guíes a cada persona a que se pueda vestir con esta armadura espiritual, que tome, como dice tu palabra, toda la armadura, no solo partes de la armadura. Y también te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos, Padre, y que bendigas a los que nos escuchan también, que nos ayudes para ser conscientes de esta guerra espiritual y lo que representa esta guerra espiritual, para no pelear a lo loco, para no pelear, como dice tu palabra, como golpeando al aire, sino saber específicamente dónde golpear. Ayúdanos, por favor, Padre, a ser conscientes de esta guerra espiritual. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, lo necesitamos, lo anhelamos. Necesitamos que tú seas nuestra paz, nuestro socorro, nuestra fortaleza, y que nos ayudes constantemente y eternamente para andar en ti, en tu verdad, en tu santidad y tu sanidad. Rogamos y suplicamos de tu gloria, rogamos y suplicamos de tu amor, rogamos y suplicamos de ti, Padre, y de tu hermosura y tu santidad. En el nombre maravilloso de tu Hijo, sanador y salvador, a ti sea la gloria, la honra, honor, poder y alabanza, Padre bendito. Te suplicamos hoy poder tomar la espada del Espíritu. Te lo rogamos, amado Cordero, te suplicamos hoy. También ayúdanos a enseñar a otros lo que representa tener la espada del Espíritu. Y ayúdanos, por favor, a aprendernos la Biblia también, para que cuando venga el momento indicado nosotros poder usarla. Y no solo eso, sino también ponerla en práctica, ¿verdad, Padre? Porque conoceremos la esencia de las cosas, así como Jesús sabía lo que era la adoración hacia ti, ¿verdad, Padre? Asimismo él sabía, no solo porque la instrucción decía, solo al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás, sino porque él lo había experimentado, lo había conocido y había conocido el respaldo del celo tuyo a través de eso. Y por consecuencia, cuando le habló a Satanás y le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás, es porque Jesucristo no solo conocía la instrucción, no solo conocía la vivencia, y también el celo de lo que representaba una adoración contigo. Así que ayúdanos a rechazar toda la tentación, y de que si vienen cosas y conflictos en nuestras vidas, nosotros poder responder, ¿verdad, Padre? Conforme a esta verdad, papito. Te lo suplicamos, así yo doy gracias, como en ese momento tú me libraste del suicidio, cuando tu palabra la oí, cuando me dijo, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Así que, amado mío, te suplicamos hoy para la manifestación de tu espada sobre cada persona, que cada persona tenga experiencias acerca de la espada del Espíritu, para que sepan cómo dirigirse, cómo orar, cómo pedir, cómo solicitar el uso de la espada. Y no solo la espada, sino las diferentes armas que tú has brindado al cuerpo de Cristo, porque tu palabra dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que hoy, Rey de Gloria, Rey bendito, Dios eterno, Dios Padre, Dios celestial, rogamos hoy por esta bendita espada. Ayúdanos, por favor, amado mío y Cordero, para poder ejercerla de una manera digna para ti, para tu gloria, para tu honra, para todo lo que en ti hay y en ti representa. Te damos las gracias, Señor Jehová, como dice tu palabra. Te damos gracias, te suplico en el nombre de Jesús, Padre, ayuda y motiva a cada persona
para que use la espada, para que su boca se abra. Y si ellos dicen, Señor, no sé qué decir, tu palabra dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Así que ayúdanos, por favor, a abrir nuestra boca y confiar en ti. Tu palabra dice de que lo que es profético tiene que venir por medio de la fe. Como tu palabra dice, el que profetice, profetice según la fe. Así que ayúdanos para declarar la palabra según la fe. Es decir, tener fe en que tú pondrás palabras en nuestra boca, porque el que profetiza prácticamente está siendo colocada palabras en su boca. Asimismo, nosotros queremos tener la fe, porque el que profetice, profetice según la fe. Así que hoy necesitamos, Cordero Vivo, amado Dios, que nos ayudes para hablar la palabra de fe, la palabra de verdad, para que salga nuestra boca y no tengamos miedo de declarar la palabra de verdad como lo hizo David. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Te lo rogamos, Padre. También tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? De que si en dado caso hay un momento de mi vida que tengo que orar y tal vez no siento las ganas, tal vez no siento las fuerzas, en ese momento sacar la espada del Espíritu y decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo orar porque tú me fortaleces. Puedo leer porque tú me fortaleces. Puedo estudiar tu palabra porque tú me fortaleces. Puedo realmente regocijarme en tu presencia porque tú me fortaleces. Puedo danzar en tu presencia porque tú me fortaleces. Ayúdanos a poder sacar la espada del Espíritu y proclamar a ti la gloria, la honra, el honor y el poder, Padre. Te lo suplicamos hoy, Cordero vivo, Cordero de Dios. Ayúdanos hoy, Dios Padre y eterno Salvador, para andar en el propósito de tu verdad, para poder hacer uso de esta espada en el momento indicado, en el tiempo indicado, a ser obedientes y seguir dirección cuando saquemos la espada del Espíritu. Te damos las gracias, amado Cordero, te damos la gloria, amado Cordero, te damos la honra, honor y poder, y entregamos hoy, Padre bendito, a ti gloria y alabanza, pidiéndote también, Padre, que bendigas a cada uno de los que nos escucha, cada uno de los que están en los grupos de WhatsApp, en las diferentes redes sociales, para que los bendigas, santifiques y fortalezcas en tu verdad, en tu paz y en tu salvación. Te lo suplicamos, amado Cordero, reina sobre cada persona, bendice a cada persona, rodéale de amor, de justicia y de verdad, y ayúdalos, por favor, e instrúyelos según tu verdad, según tu amor, según tu fidelidad, que tu Espíritu Santo los impulse para el conocimiento de la verdad en esta salvación y que puedan ser bien instruidos, bien edificados, bien formados en ti, amado mío, y asimismo ellos puedan trasladar esta verdad a otros para que esas personas puedan hacer uso de esa verdad para que puedan estar más cerca de ti, para que puedan cumplir con esta verdad, con este evangelio, con esta bendición que tú estás otorgando, buscando y ministrando en el cuerpo de Cristo. A ti, Señor Jehová, sea la gloria, la honra, honor y poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Entonces, damos gracias a Dios por este espacio y tiempo. Dios los bendiga a todos ustedes. Siempre les recordamos que estamos en diferentes redes sociales transmitiendo en vivo. Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Castbox, BK y algunas otras redes sociales. También actualmente también estamos comenzando también a transmitir por Instagram para aquellos que tengan Instagram. Y esperando en Dios que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que si en dado caso el contenido les es de bendición, pues se pueden suscribir y nos puedan seguir en las diferentes redes sociales. Así que Dios los bendiga, los guarde, los santifique y vivifique. Y primero Dios nos oímos mañana a las 5 de la mañana para la lectura. Hoy fue como un horario excepcional porque por unas situaciones ahí. Vamos a mañana a las 5 de la mañana, primero Dios, si a Dios así lo permite, para la oración. Y a las 6 de la mañana para la lectura de la palabra, siempre leyendo el libro de Lucas. Dios los bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Dios guarde y bendiga sus corazones, paz y gozo en el nombre maravilloso de nuestro amado Jesucristo. Bendiciones a todos.